abramos nuestros corazones, nuestros oídos, pongamos atención y procuremos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie y vamos a leer esta palabra de Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos, porque Él nos ha guardado de tantas cosas. ¿Lo tienen, hermanos, hermanas? Nos ha guardado y nos sigue capacitando para que nosotros sigamos aprendiendo y para que nosotros sigamos siendo unos buenos atalayas, unos buenos portadores de la palabra de Dios. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice en el 16: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y el 21, pero si al justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias le damos en esta hora, Señor, por este momento tan especial para nosotros. Decimos especial, Padre, porque una vez más nos ha permitido llegar hasta esta casa, Señor, que usted nos ha prestado para que aquí nos reunamos y aquí podamos adorarle, glorificar, alabar, bendecir su nombre. Podamos escuchar palabras de vida eterna, porque como escrito está, mi Dios, ¿dónde iremos si solo usted tiene palabras de vida eterna? Gracias porque nos permite reunirnos como miembros del cuerpo de Cristo. Y podemos, Señor, estimularnos al amor, como dice su palabra. Podemos reunirnos y ver a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y que podemos ver, Señor, que seguimos perseverando. Como dice su palabra, que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos, porque usted ha vencido al mundo. Gracias, Señor, por fortalecernos, por darnos esa fortaleza que tanto necesitamos, por ayudarnos a firmarnos en la roca en Cristo cada día más, por ayudarnos, Señor, a poder entender cada día más el propósito de nuestro llamado, porque sí reconocemos que tenemos llamados diferentes cada uno de nosotros, porque usted nos ha llamado con propósitos y entre ellos es de servirle. Que podamos, Señor, ser esos atalayas, Señor, que llevemos el evangelio a donde quiera que usted nos lleve. Padre, en el nombre de Jesús, de antemano abrimos nuestros corazones, nuestros oídos y todo nuestro ser para recibir su palabra. Le pedimos, Señor, que nos revele su palabra, que nos dé el discernimiento, que podamos entenderla y que podamos atesorarla en nuestros corazones. Y sobre todo que podamos ponerla por obra en nuestro diario vivir, para que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. En el nombre de Jesús, Padre. En esta hora, Señor, venimos con la autoridad y con el poder de que usted nos ha delegado a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos todo espíritu que sea contrario a su voluntad y lo ordenamos fuera de este lugar y fuera de nuestras vidas, por el poder de su palabra, porque escrito está.
de que ninguna arma forjada del enemigo ha de prosperar contra nuestras vidas, porque si usted por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, porque el que esté en nosotros se llama Jesucristo, su Hijo amado, el que venció a Satanás en la cruz del Calvario y que lo puso por estrado de sus pies y lo exhibió públicamente. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo pensamiento que se quiera levantar en contra de la voluntad suya y lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesucristo, Padre, háblenos. Se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero ser un atalaya activo o activado. Traje esa imagen, hermano. Un atalaya es aquel, dice que es un atalaya, centinela o vigilante. Dios llamó a Ezequiel el vigilante del pueblo de Israel. El vigilante es aquel que advierte a la gente que tiene que dejar el pecado y obedecer a Dios. Ese es un atalaya. Nuestro trabajo es ser esto, hermano. ¿Y dónde viene la situación nuestra? De que en los últimos tiempos el cuerpo de Cristo nos hemos conformado con tratar de buscar nuestra propia salvación, nuestro propio beneficio. Y que estamos viendo el cuerpo de Cristo claudicando en el pecado y nos guardamos al silencio. Y que vemos nuestra propia vida claudicando en el pecado y nos guardamos al silencio. Porque, hermano, cuando estudiaba esta palabra, realmente es fácil ser un atalaya para los otros, pero tenemos que primeramente ver cómo estamos nosotros trabajando delante de Dios. Porque dice que el centinela es un vigilante, aquel que está atento al enemigo. Estas torres las hacían en aquellos tiempos, y esto todavía lo hacen en estos tiempos en las prisiones a nivel mundial. Siempre tienen esas torres porque ahí están los vigilantes, los que están en esas alturas para vigilar todo alrededor de lo que está pasando y pueden avisar cuando viene el enemigo y quiere atacar a este pueblo. Y ellos dan la voz y viene la alarma porque viene el enemigo a atacar. Nosotros como atalayas, primeramente, atalayas para nosotros mismos y pensar de que el peor enemigo nuestro, y siempre hablamos y creemos que es Satanás, el peor enemigo de los hijos de Dios es el pecado. Y nosotros, hermanos, como atalayas, tendríamos que estar atentos cuando estamos siendo seducidos por el pecado. Y al ser seducidos, lo detectamos, pero también tenemos que ver la manera de cómo neutralizarlo. Porque muchas veces detectamos el pecado en nuestra propia vida, pero no sabemos cómo neutralizarlo. ¿Por qué sencilla razón no podemos neutralizarlo? Porque no conocemos lo que es la palabra de Dios, y lo vamos a ver en los primeros versículos de este capítulo. Y eso es lo que Jehová manda a Ezequiel, a que se alimente de ese libro, que se alimente de la palabra, que se lo dijera a sus entrañas. El centinela o vigilante, dice, Dios llamó a Ezequiel el vigilante del pueblo de Israel. El vigilante es aquel que advierte a la gente que tiene que dejar el pecado. Él había sido llamado de parte de Jehová para que llevara esa palabra profética, para que les hiciera ver el pecado en que estaban metidos. Igualmente, porque procuramos de que el mensaje de Dios lo traigamos a nuestras vidas en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Un atalaya tiene que ser aquel que está cuidando completamente su propia vida. Que seamos atalaya dentro de la iglesia, que seamos atalaya en nuestro matrimonio, que seamos atalaya en nuestro negocio. Que es un atalaya el que está atento, que está vigilante, aquel que va a predicar en lo espiritual, que va a ir y va a confrontar al pecado. Normalmente lo que hacemos, por eso le digo yo que a mí Dios me ha confrontado esta palabra, procura uno ser demasiado dócil, para ponerlo de esa manera, demasiado fácil, porque hemos agarrado este nuevo estilo de que, bueno, yo no me quiero meter en problemas con nadie. A la verdad, yo prefiero que ahí cada quien, el hermano o la hermana, conoce su pecado, conoce su mal, él sabrá lo que hace. Eso no es lo que Dios nos manda hacer. Y lo vamos a ver ahorita, lo que le pasó a Ezequiel, cómo Jehová lo manda
a confrontar a su propio pueblo. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pero claramente estoy hablando acerca de un atalaya, no únicamente al prójimo, al hermano. Miremos dónde nosotros nos viene constantemente el enemigo que nos quiere atacar y que no sabemos cómo neutralizar a ese enemigo. Tenemos que ser atalayas de nuestra vida espiritual en la iglesia. Miren, normalmente dentro de la iglesia nosotros vemos el mal y tendemos a callarlo. Yo soy un atalaya de Dios y ustedes son atalayas de Dios. Porque uno podría decir, bueno, la verdad, el atalaya es el hermano Leo, porque él es el pastor. Todos y cada uno de nosotros somos atalayas de Dios y tenemos la autoridad y tenemos el deber de confrontar y de hacerle ver a aquel hermano, a aquella hermana, al prójimo, aunque no sea cristiano, el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos callado y últimamente callamos para poder decirle, digamos, a familiares o a vecinos, a inquilinos, hermanos, si usted no se convierte a Cristo, hay un solo camino al cielo, a la gloria, ese es a través de Cristo. Y nosotros procuramos decir, bueno, yo la verdad, que ya le hablé tantas veces y yo no voy a seguir en esto, porque yo ya hablé de esto. Y si realmente cuando hemos hablado como atalayas, dice la palabra de Dios que nosotros libramos, esa sangre no va a caer sobre nosotros. Pero procuremos este mensaje, tomarlo para nosotros, porque como le digo, hermano, es muy fácil solo decir, bueno, yo voy a ser un atalaya para cuando mire el pecado de mi hermano, de mi hermana, cuando mire la falla de mi familiar, de mi esposa o del esposo, sino que comencemos de nosotros para afuera. Una atalaya de mi vida espiritual, en la iglesia, de mi familia y de mi negocio. Cuando uno sabe, hermanos, que es una atalaya, aquel que mira que viene el mal, viene el pecado y lo saca a la luz y le habla a aquella persona, esta es la única manera que usted puede alejarse de eso. Mientras esté en el pecado, mientras usted no acepte a Cristo, esto es lo que le va a suceder. Y no callar, porque si callamos, entonces, hermano, la palabra de Dios dice que esa sangre va a ser sobre nosotros. Ahora, el atalaya detecta al enemigo, pero en lo que estudiaba esta palabra no es tanto detectar el enemigo, sino cómo neutralizarlo. ¿Cómo neutralizarlo? Dice en el primer versículo de Ezequiel 3, me dijo, hijo de hombre, Jehová le habla a Ezequiel, al profeta Ezequiel, en el 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Está hablando de los pergaminos de la palabra de Dios. Jehová lo hizo comer del pergamino de la palabra de Dios. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Entonces, cuando a él lo mandan a hablarle a su propio pueblo, a Ezequiel, es a través de la palabra de Dios, y ahí es donde él va a neutralizar, es ahí donde él puede hablarle al pueblo y confrontarlos. Pero ¿qué es lo que nos está pasando en los últimos tiempos? No conocemos esta palabra, no nos alimentamos de ella, entonces no podemos confrontarlo. Nos damos cuenta cuando el pecado asedia nuestras vidas, cuando el pecado asedia la vida de nuestro hermano o del prójimo, pero no tenemos la suficiente conocimiento para decirle, mire, a través de la palabra usted tiene que hacer esto, porque no hay otro libro que pueda enseñarnos tanto como la palabra de Dios. Aquí hay de todo. Escuché algo en esta semana que decía, bueno, yo no puedo aconsejar un matrimonio porque yo nunca he sido casado. El consejo no va a venir por mi conocimiento humano, va a venir ni por mi experiencia humana, va a venir lo que dice la palabra de Dios. En estos días me tocó a mí hablar con mi hija menor y tuve que darle unos consejos certeros de acuerdo a la palabra de Dios. No tengo que andar por la orilla, porque la palabra de Dios nos enseña claramente, hermano, cómo debe uno de comportarse según el área. Pero ese tendría que ser nuestro rol. Pero en los últimos tiempos no confrontamos o no tenemos el valor como hijos de Dios de decir, hermano, yo creo que usted está en esta área, está mal. Usted está cometiendo un pecado delante de Dios y tiene que arrepentirse.
Porque uno mira el mal de su hermano, hablando dentro de la iglesia, o de su hermana en Cristo, pero nos guardamos al silencio porque hemos tomado la decisión de decir, bueno, yo no quiero problemas. La verdad que ese es problema del pastor, que él mire si le dice o no le dice, pero yo miro, oigo y callo. Eso no es un atalaya. El atalaya, hermano, normalmente los ponían ahí arriba en la torre para vigilar cuando venía el enemigo completamente alrededor de todo el terreno y avisaban. Nosotros somos atalayas de Dios, entonces tenemos que avisar cuando el enemigo va a atacar. Y recuerde que el enemigo para nosotros viene a ser Satanás, su legión de demonios, y el pecado. Porque normalmente si nosotros no sacamos a la luz aquella falla, aquel pecado, normalmente uno cree que está haciendo las cosas bien. Y como nadie se las dice, entonces uno es, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces mire cómo le dice, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. O sea, él disfrutó de estudiar la palabra, de alimentarse de la palabra. Y este es donde nosotros como hijos de Dios la estamos fallando. No estamos alimentándonos de esta palabra, no la disfrutamos, no la conocemos. Entonces no podemos traer a la luz a aquel pecado, a aquel hermano, a aquel prójimo que está fallando. Luego el 4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Me impresiona este versículo porque de repente nosotros queremos ministrar, de repente queremos hablar, aconsejar con nuestro conocimiento humano. Pero Jesús, Jehová, le dice, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. No lo mandó a decirle, bueno, según tu conocimiento, tu estudio, tú vas a hablarles de esta manera con elocuencia o con mucho tacto para que no se vayan a resentir. Él le dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. O sea, con la palabra de Dios es como nosotros vamos a hacer esos buenos atalayas y que vamos a detectar al enemigo en la parte espiritual, pero también esto se repercute en lo natural y lo vamos a ver un poquito más adelante. 5 dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, no lo estaba mandando a un pueblo de que no entendía bien el idioma. Dice, de habla profunda ni de lengua difícil, como que dice, es de esa gente que me va a entender bien mi lenguaje, va a entender lo que le vas a decir. 6, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Nosotros, hermanos, muchas veces callamos de hablar la palabra de Dios porque nos da el temor de que aquel hermano se vaya a resentir, de que aquel familiar se vaya a enojar, de que aquel vecino la vaya a tomar contra nosotros. Nosotros somos atalayas del Señor y necesitamos llevar las buenas nuevas en la parte espiritual. Llevar las buenas nuevas, ese es el trabajo de un atalaya, ser el vigilante. Pero cuando yo meditaba en esta palabra, no solamente ser el vigilante, hermano. Yo me recuerdo cuando estaba niño, vivíamos a la par del Toronjal, de ahí de Barrio Mejía. Con mi hermano Miguel, nos metíamos, hermano, y siempre vigilábamos el que era la atalaya, porque una atalaya es un vigilante. Y mirábamos, le decíamos guachimán en aquel entonces, hermanos, y lo vigilábamos por abajo de los árboles. Y ya mirábamos el caballo que venía, esperábamos hasta que él diera la vuelta para meternos a robar las toronjas. A él le jugábamos la vuelta. Entonces ese es el trabajo de un atalaya, vigilar que no vaya a entrar el ladrón. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Vino para matar, hurtar y destruir. Pero nosotros le jugábamos la vuelta a ese atalaya. Entonces el propósito es esto. Nosotros como atalayas de Dios tenemos que estar, hermanos, atentos a las cosas que nos pueden suceder, porque nosotros somos atacados pero continuamente como hijos de Dios. Continuamente, hermano. De todas las formas, Satanás busca la forma de hacernos caer delante de Dios para que nuestro testimonio quede botado, y ahí nos manda a callar. Porque ahí es cuando Satanás nos manda a callar, cuando nosotros mismos no tenemos un testimonio digno de un hijo de Dios. Y ahí es donde nosotros preferimos callar. Pero si nosotros sabemos que nos estamos esforzando delante de Dios, tenemos la autoridad, el poder y la potestad de poder hablar
y poder transmitir lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque entonces vendríamos a ser como esos que damos un consejo del cual nosotros no nos hemos apoderado de él. Hijo, mire, usted no deje de fumar, y tal vez uno con el cigarrillo en la boca. Ese tipo de personas tenemos que tener cuidado nosotros de que podamos dar el consejo, pero que nosotros no nos quedemos sin él. 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, le dice Jehová. O sea, su propio pueblo no te querrá oír porque no me quiere oír a mí, le dice Jehová al profeta Ezequiel. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Nos va a pasar a nosotros eso, hermano. Encontramos eso. Donde usted esté por ahí, yo este hermano o este vecino o este amigo, tengo 3 décadas de hablarle del Señor y no hace caso. Pero ahí es donde viene, donde nosotros hemos cumplido con un rol delante de Dios. Porque uno no puede callar, hermano, de llevar el mensaje de Dios. No podemos callar para eso. A eso fue llamado Ezequiel. Mas la casa de Israel no te querrá oír, le dice Jehová, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Pero el 8, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. O sea que no va a haber nada más fuerte que la palabra de Dios delante de cualquier hermano. He vivido unas experiencias en las últimas 2, 3 o 4 semanas donde me he encontrado con algunos clientes míos, hermanos, con una cara dura, como dice la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios se empieza a mover, se quebranta. Toda opresión, toda oposición de Satanás es quebrantada. Miren lo que le dice Jehová al profeta Ezequiel en el 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. No tenemos que callar, hermanos, hermanas. A las hermanas o los hermanos, todos aquellos que tienen que ministrar o tienen que predicar, muchas veces uno dice, esta palabra está un poco fuerte, la verdad que no la puedo traer. Por esa razón es que cuando el Señor nos da una palabra a nosotros, primero digirámosla a nosotros, alimentémonos de ella. Y uno sabe que Dios lo está confrontando a uno. Entonces, básicamente, no solo que Dios quiere confrontarlo a uno, tal vez haber 2, 3 o 4 o 5 más de la congregación o de los que escuchen el mensaje van a ser confrontados con esa misma palabra. Pero no tenemos que medirla. Por eso Jehová le dice, no te preocupes de eso. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Nos toca, hermano, recuerde que cuando a uno le toca hablar de la palabra de Dios, siempre va a estar la contra, siempre va a estar aquella persona, especialmente si no tiene a Cristo, a tratar de contradecir, porque esto es así de normal. Recuerde que a Jesucristo le contradecían lo que él enseñaba, pero todos aquellos que aún no le seguían a él, porque hay un momento que el ser humano cree mucho en la sabiduría humana, la cual no lo lleva a uno al cielo, sino que únicamente la sabiduría que Dios nos da. Dice el 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Siempre estaba Jehová hablándole a este profeta de su palabra, porque después de esto es cuando él lo manda a confrontar a su propio pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve. Ahí lo manda en el 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Entonces, hermano, el rol nuestro como hijos de Dios es el de esos atalayas, pero que estemos atentos, hermanos, dentro de la congregación, dentro de nuestro hogar, porque recuerde que el enemigo va a atacar por todas las áreas, por todas las áreas. Y esto le ayuda a uno a tomar decisiones correctas. Mi esposa está en Honduras y me dice, amor, fíjate que tal y tal cosa, no te preocupes, deja eso como está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña de que todas las cosas suceden si Dios las permite. El hombre de Dios, si no hablamos del impío, normalmente estamos tratando de forjar o forzar el camino de Dios. Dios dice no y insiste uno.
y Dios vuelve a decir no y vuelve a insistir. Y Dios vuelve a decir que no en aquello y vuelve a insistir. Eso quiere decir que la palabra de Dios no la conocemos, porque Dios es el único que abre y cierra puertas. Pero ya cuando vamos entendiendo esto, que somos atalayas, podemos decirle a nuestras esposas o viceversa, esto no proviene de Dios, deja eso. A los hijos, no tener que esperar de que le tiene temor o miedo a los hijos uno de decirles la verdad. Usted lo que está haciendo está completamente equivocado. Si usted no deja de hacer esto, tiene dos caminos. O va para la cárcel o va para la tumba. Pero ¿qué ha pasado ahora? Este es igualmente el trabajo de un atalaya, en este caso como padres que somos. Como padres que somos, tenemos que decirle a los hijos tal como es la cosa, hermano. Porque si no, venimos a ser de esos atalayas de que no decimos la verdad. Y eso le pasó al principio a este profeta, porque como era su propia gente, pues da ese temor de decir la verdad. Entonces necesitamos, hermano, como dice el 11, y dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, o sea, su propia gente, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Pero ahí es donde viene, y donde dice el atalaya de Israel, que es el profeta Ezequiel. Y en el 16 le dice, aconteció que al cabo, él vino, hermano, sabe que al profeta Ezequiel le pasó exactamente lo que le pasó al profeta Elías, que se corrió y se fue y estuvo un tiempo allá esperando, y vino el ángel y lo levantó, le dijo, levántate, come, bebe, que largo camino te espera. Él dice en el 16, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Dios nos ha puesto a nosotros por atalaya y hemos callado. Digo esto, hermano, como le digo, a mí Dios me confrontó en esto, porque normalmente tiende a ser uno, hombre o mujer de Dios, demasiado dócil dentro del camino de Dios, pero como le dijo Jehová a Ezequiel, habla mis palabras. O sea, hay momentos de que se tiene que exhortar de acuerdo a la palabra, sea hermano en Cristo, sea hermano de sangre, sea los hijos, sea en el trabajo. Tiene que ser realmente, hermano, uno de esas personas que está atento y sabe el problema que puede venir, porque sabe una cosa, hermanos, que Dios nos ha dado una sabiduría de lo alto, que nosotros podemos discernir y detectar el problema que va a venir. Pero normalmente lo callamos, algunas veces lo decimos, o a algunos les decimos la verdad y a otros le callamos la verdad. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días, él esperó, ya estaba como quien dice, miren lo que dice aquí. Hoy también nos dice aquí en el 15, y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río de Quebrar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos, su propia gente, cautivos. Estaban en Babilonia, había sido el mismo pueblo que Jehová había liberado, pero por de continuo en el pecado, estaban ahora cautivos en Babilonia. Y eso lo decepcionó a él de tal manera, como le pasó a Elías cuando se decepcionó, de que él dijo que no había quedado ningún profeta vivo, solo él. Entonces cayó en ese momento difícil. A este profeta le pasa igual. No más que en el caso de Elías, él estuvo 40 días, pero en este caso fueron 7 días. Sin embargo, en el 17 le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Nosotros como hijos de Dios, hermano, necesitamos desempeñar este papel de atalaya dentro de la iglesia, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, porque realmente nosotros tenemos esa bendición de poder detectar cuando algo va a suceder, porque la palabra de Dios nos lo enseña, y el deber nuestro es decirlo. Y si aquella persona, hermano en Cristo o prójimo, no hace caso, como dice la palabra de Dios, la sangre de esa persona, nosotros quedamos libres. Pero normalmente tendemos a callar y decir, bueno, la verdad que es problema de él si lo hace bien o lo hace mal.
dice en el 18, cuando yo dijere al impío, dice Jehová, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Muchas veces podemos tener el vecino, el familiar, de continuo en pecado, de continuo apartado de Dios, y uno tiende a callar. Es que yo no le voy a decir que ya le hablé, pero sí tenemos que hablar, porque así delante de Dios nosotros estamos libres. Ahora, como le digo, en esta parte está fácil para nosotros poder detectar aquello que lo puede decir. El problema ahora viene cuando es algo que es en nosotros mismos, porque como atalayas tenemos que estar vigilantes, y uno sabe cuando Satanás lo está enrollando, lo está tratando de caer en el lazo del enemigo. Si puede ver usted, me viene a mi mente cuando los ganaderos hacen un lazo para agarrar a los caballos, para agarrar al ganado. Así es Satanás con nosotros como hijos de Dios. Él tiende el lazo para ver si no cae y lo hace pecar. La Biblia dice que el hombre es seducido por su propia concupiscencia. La seducción viene. En el momento de la seducción, nosotros como hijos de Dios, como atalayas, tenemos que detectar: aquí algo está malo, y lo podemos parar si realmente estuviésemos alimentados de la palabra, como hizo este profeta que Dios le dijo, el Señor le dijo, y abrí mi boca y me hizo conocer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo entre la iglesia? No estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Al no alimentarnos, no tenemos el suficiente material, no tenemos el suficiente alimento en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, de que podamos nosotros detectar el pecado, pero que lo podamos también cristalizar, porque recuerde que no solo es detectar el pecado, sino de ver cómo lo va a neutralizar para que nosotros no caigamos, y para que aquel hijo, aquella hija o aquel hermano no caiga de esa manera. Porque este es lo que pasaba aquí. Lo primero que le dice Jehová es que se alimente del rollo, que come esa palabra, que se alimente. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, le dice. Llénate. Nosotros no estamos llenándonos de esto, hermano. Entonces, esto es lo que está pasándonos en la iglesia en general, que no nos estamos alimentando. Entonces no tenemos la autoridad. Dios nos dio la autoridad, pero como no la podemos ejercer, porque nosotros mismos andamos todos debiluchos, entonces no tenemos la autoridad de poderle hablar al prójimo o al hermano del error en que está metido. De esa manera es como le pasa a este profeta. Pero si tú le dices en el 19, amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad. Porque resulta, hermano, en lo espiritual uno habla y uno le dice al prójimo, al hermano, al vecino: mire, si no se arrepiente de su mal caminar, va a morir. Y claramente es una muerte espiritual, porque si se muere sin Cristo, va al infierno. Solo hay dos formas de entrar. Se lo decía a un cliente mío que mi hijo Moisés trabajó de ellos, y ellos me dijeron: oh no, I don't want to go to hell. Well, le dije yo, entonces solo hay dos caminos: heaven o hell. Where do you want to go? Heaven. Entonces tiene que entregar su vida a Cristo. Y de esa manera, hermano, el trabajo que Dios nos manda a hacer es ejecutado. Y uno se sorprende, hermano, porque tal vez uno dijo aquella palabra y hay un cambio en aquella persona. Porque recuerde que la palabra de Dios no puede regresar vacía. Pero a esto se refería. Pero si tú amonestares al impío, el impío es el que no tiene a Cristo en su corazón. Si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, uno dice: bueno, la verdad que yo le hablé, ¿y qué pasó con este muchacho, con este hombre, con este familiar? Murió, pero yo le hablé. Y delante de Dios no tenemos carga de esa sangre para nosotros. Esto sucede también, hermanos, en nuestra familia, con nuestros hijos. Cuando nosotros estamos viendo que nuestros hijos están de constante en el pecado y no los confrontamos, cuando de constante no les decimos: mire, la verdad que el único camino, lo único, hermano, que
puede enderezarnos a nosotros es el Señor. Porque todos los que estamos aquí, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, veníamos más torcidos de lo que estamos hoy. Hoy estamos más derechos de lo que estábamos hace años atrás. Entonces el consejo principal es: entre a la iglesia, acepte a Cristo, y de ahí el Señor se va a encargar de guiar su camino. Dice el 20: si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Es una gran responsabilidad para nosotros, hermanos, el que no seamos atalayas, el que no seamos hombres de que estemos atentos. Y como le digo, es fácil ser un atalaya en la parte espiritual y solo viendo el pecado del hermano o viendo el pecado de la falta del prójimo. Pero comencemos con nosotros mismos. ¿Dónde podemos hacer para esto? El centinela, ¿qué es un atalaya? Centinela o vigilante, el que está vigilante constantemente. Uno está atento. Ezequiel, el vigilante del pueblo de Israel, el vigilante es alguien a quien advierte a la gente que tiene que dejar el pecado. Yo creo que tenemos que parar de tener esta conformidad de no meternos, porque uno ha agarrado este estilo, hermanos, en la iglesia, de no meterse. Creo que es parte, porque aquí estamos hablando que Jehová mandó al profeta Ezequiel a decirle la verdad a su propio pueblo, que de constante no dejaban el pecado. Alguien que advierte a la gente que tiene que dejar el pecado y obedecer a Dios. Ahora, el centinela y el atalaya es lo mismo. No más que en aquellos tiempos se diferenciaba. El centinela estaba en esas torres como en los tiempos presentes, para ilustrarlo mejor. Hoy en día las prisiones tienen atalayas, tienen centinelas de que están en esas torres, pero vigilando que dentro de la prisión no se arme un revolú. Usted sabe cómo se levantan los criminales y toda esa gente a hacer relajos dentro de la prisión. Eso significa, o podemos transferirlo, todo el relajo que puede existir dentro de nosotros mismos, como hijos de Dios y como atalayas, conociendo la palabra. Si la podemos conocer, podemos actuar con esa palabra y reprender y retener todo ese mal que nos agobia. Porque, hermano, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que estamos libres de pecado. Seguimos siempre luchando con esta carne, porque el mayor enemigo del Hijo de Dios es el pecado. Es el mayor enemigo, porque Satanás no puede hacer nada contra usted y contra mí a menos que nosotros se lo permitamos, que nosotros abramos puerta para que aquel pecado llegue a nosotros. El centinela dice: es señalado para proteger una área específica contra los depredadores o predadores, los ladrones, etc., para avisar mensajeros y para dar la alarma en caso de que se acercan fuerzas enemigas y amenazan a atacar. Entonces nosotros, siendo atalayas, no solamente se refiere a que ser atalayas de llevar la palabra de Dios, es en la parte espiritual, pero en la parte natural procuremos ser atalayas en nuestro hogar, con nuestras esposas y viceversa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Estar atentos, hermano. Un atalaya es aquel que está vigilando. Voy a cerrar aquí. Primera de Pedro 5:8 dice de esta manera: sed sobrios y velad. Eso es lo que es un atalaya, está velando. Eso es lo que es un centinela, vigilando. Nosotros, hermanos, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Seamos atalayas de nuestra propia vida espiritual, de nuestra propia vida natural, de nuestros hijos, de nuestro trabajo en la iglesia. Estemos atentos y no tengamos que tener temor, hermano, de poderle decir a aquel hermano, a aquella hermana. Aparte, únicamente recuerde que Dios nos ha enseñado cómo es esto. Si usted me mira a mí fallando en un área, hermano Leo, permítame, yo creo que usted está fallando en esta área.
esto no proviene de Dios, este es un pecado que tiene que dejarlo, tiene que apartarse. Pero ¿qué resulta? Cometemos el pecado y todos nos guardamos al silencio por el temor, y eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos eso. Esto es para que nos cuidemos como iglesia, pero dentro de la familia seamos atalayas de estar atentos y de no temer, hermanos, de decirle a aquel hijo, a aquella hija, las cosas que está haciendo malas. Sea que guste o sea que no guste, pero si nosotros como padres no se lo decimos, ¿quién se lo va a decir? Ahí es donde viene la falla que estamos llevando. Pero nosotros procuremos y esforcemos, hermanos, a estar siempre atentos para que Satanás no nos siga reteniendo lo que Dios tiene para nosotros. Alimentémonos de esa palabra, hermano. Recuerde que es de la única manera de que nosotros vamos a avanzar conociendo la palabra. Se lo dijo Jehová a Ezequiel, que se alimentara con ese rollo, con esa palabra, que llenara sus entrañas. Lo que estamos haciendo en los últimos tiempos no es esto, y esto lo que nos está llevando a retrasarnos como hijos de Dios, porque los hijos de Dios tenemos que estar en avance, constantemente avanzando y no retrocediéndonos. Yo creo, hermano, de que si usted medita en esa palabra de lo que es un atalaya y lo llevamos en términos generales, en la parte espiritual y en lo natural, vamos a estar muy atentos a las cosas que nos suceden, tanto en el trabajo, tanto en la casa, especialmente con los hijos, pues de que uno tiene, recuerde que los jóvenes son inquietos y que quieren hacer las cosas mayormente a su manera. Cuando se llega a viejo en lo natural, se gana mucha experiencia, pero cuando se alimenta uno de la palabra de Dios, gana sabiduría, y eso le hace a uno determinar y dar el consejo propicio según el caso que se esté ventilando. Vamos a ponernos de pie, hermano. Demos un aplauso al Señor. Dios quiere, hermanos, que nosotros caminemos rectamente y que podamos aprender cada día más de Él, de conocer de estos grandes hombres de Dios que fueron igual que usted, igual que yo, pero que estos hombres sí se dedicaron directamente al servicio de Dios y que hacían lo que Dios los mandaba hacer. Hoy Dios nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos. Entonces no es esto, nosotros fuimos llamados para esto, para que podamos servir. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le damos gracias, Padre. Muchas gracias. Estamos delante de su presencia en esta hora, mis hermanos, mis hermanas, juntamente conmigo, Señor. Y nos sentimos tan agradecidos porque usted nos habla, pero aparte que nos habla, nos hace entender las cosas que usted nos quiere enseñar. Agradecemos, Señor, que ya sea una palabra de exhortación o de consolación o de edificación, nosotros la recibimos con mucho amor en nuestros corazones. Ayúdenos, Padre, cada día más a que seamos hacedores, Padre, que no seamos ya más oidores olvidadizos y que podamos poner por obra todo lo que usted nos enseña. Que seamos atalaya, Señor, en su iglesia, que seamos atalaya en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, que seamos atalaya en nuestro trabajo. Porque usted nos ha dado la sabiduría de poder discernir, de poder detectar el enemigo, y nos ha dado las armas para poder neutralizar toda artimaña de Satanás. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdenos a entender cada día más el rol que usted ha puesto en todos y cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Porque Jesucristo vino a esta tierra, emprendió, Señor, su ministerio, y es el ministerio que hoy han pasado más de 2000 años y que sigue vigente. Gracias a usted, gracias a su palabra, gracias al Espíritu Santo, que está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias le damos, Señor. Le pido en el nombre de Jesucristo que lleve con bien a mis hermanos, a mis hermanas, a sus hogares. Así como los trajo con bien, llévelos con bien.
Le pido en el nombre de Jesucristo, mi Dios, de que guarde nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y decisiones. Hemos cometido ya tantos errores, mi Dios, pero que ya no queremos cometer más errores. Ayúdenos a que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Que sea usted, Señor, ordenando nuestros pasos cada día más. En el nombre de Jesucristo, Padre, le pedimos, Señor, que guarde nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros nietos, que guarde nuestras generaciones por venir, que nos ayude a que seamos perseverantes hasta el final, hasta el día que usted nos llame a su presencia o venga a levantarnos de esta tierra en gloria, que podamos llegar al final y decir: hemos acabado la carrera, hemos peleado la batalla de la fe. En el nombre de Jesucristo le pedimos estas cosas y en ese nombre de Jesús le damos las gracias, y un pueblo agradecido dice amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso, Señor.